Muy bendecidos con toda bendición, gracia y paz. Quien te saluda, el mentor Javier Nogueras. Estamos en esta nueva serie que se llama Sin Precio, ¿no? Sin precio, sin costo. Le damos gracias a Dios por esta nueva clase. Quiero ir rapidito, muy rápido, avanzar con esta enseñanza de gracia, con 3 puntos para el día de hoy. Dice, ¿cómo es Dios con nosotros, no? Dios no es como los hombres. Dios no se jacta ni se enorgullece de lo que te dio, ¿no? Dios dice en el libro de Génesis capítulo 1 en adelante que Dios fue el que sopló y le dio vida al hombre, al ser humano. Dios sopló y le dio vida al hombre, al ser humano, lo sacó del polvo de la tierra y le dio vida. Pero no le dio vida para jactarse de que Dios no hizo algo para enorgullecerse, sino que lo hizo porque dice que era bueno, ¿no? Dice que Él, toda la creación, cuando creó al mundo, creó los animales, las plantas, y creó al hombre, a la mujer, Él miró, vio y dijo que éramos buenos, que era bueno, ¿no? Ok. Punto número 2, que Dios no te salva, Dios no te da la salvación, Dios no te salva, no te ayuda en algo para, de la misma manera que hacen los hombres, ¿no? Para, como dijimos recién, para enorgullecerse o exaltarse. Dios no nos dio algo como la salvación o como la ayuda de los ángeles o como la prosperidad, como el bienestar, para el jactarse de que nos dio algo, ¿no? O para reclamar, como hace el hombre, como hace el ser humano, ¿no? Para no hacerlo con reproche, ¿no? Por ejemplo, Dios no salva a un drogadicto y después le anda atrás al drogadicto para decirle, mirá, yo te salvé, yo te redimí, yo te libré de la muerte, del vicio, ¿no? Dios no está reclamando. Dios no es un Dios que te reclama nada ni que le debes nada. Eso es lo que quiero que hoy quede en claro en la enseñanza del día de hoy, es que nosotros no le debemos nada a Dios, pero no porque Él no nos dio nada, sino porque Dios no es un Dios que se complace en la maldad. Dios no es un Dios que reclama, que va a estar atrás tuyo diciéndote, mirá, yo te saqué del vicio, te saqué de la drogadicción, de la prostitución, de lo que sea. Dios no te va a estar reclamando nada de lo que te dio. Dios no le reclama nada al hombre. Dios es creador y Dios es un Dios Padre, ¿sí? Amén. Continuamos. Entonces, Dios no hace las cosas para reclamar. No le debemos nada a Dios. Dios no nos dio la vida para estar reclamándonos que nos dio la vida. Dios nos dio la vida por amor, ¿no? Por amor a Él mismo, Dios nos dio la vida. Ahora, un gran mito que hay en muchos lugares, dice la carga del ministerio, ¿no? La carga del ministerio, no sé si alguno lo escuchó. Dicen, bueno, que esto es una carga, ¿no? Ser pastor es una carga, ir a los hospitales, orar por la gente, es una carga, mentorear, pastorear, dar una palabra, orar por alguien, es una carga, no es una lucha, ¿no? No, quítate esa mochila encima. Y el ministerio no es una carga, el ministerio es un privilegio que Dios nos da para servir, pero no porque Dios nos imponga el servir, no porque Dios nos imponga que tenemos que hacer eso, ¿no? Porque es un gran mito, ¿no? Es un gran mito aguantar, es un gran mito porque dice que Dios no nos pone más carga de la que podemos sobrellevar, ¿ves? ¿Cómo se rompe el mito? Por medio de la palabra de Dios. Escuchá bien, Dios no es un Dios usurero, Dios no es un Dios que va a estar como de pronto, a mí me ha tocado muchas veces que he estado pasando por un momento difícil,
y pedir ayuda a un amigo o al banco o a un prestamista, decirme, ¿me prestás? ¿Y cuánto me cobras de intereses? 30%, 50%. Por ahí algún amigo te dice, no me debes nada, ¿no? Pero sí hubo, por ejemplo, gente que me dijo, no, pero al otro día o en el mismo momento yo te ayudé porque esto y ahora vos tenés que hacer esto. No. Dios no es como los hombres. Escuchá bien, pongo estos ejemplos para que entre la palabra de Dios en tu mente y limpie, ¿no? Y quite todo lo que tiene que ver con que nosotros o que Dios es malo, usurero, o que nosotros le debemos algo a Dios. No, Dios ya saldó todas nuestras deudas, todos nuestros males por medio de la cruz de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo. No hay ofrenda, no hay algo más alto que el ser humano pueda hacer para pasar o sobrepasar la ofrenda que Cristo hizo en la cruz, ¿no? No hay algo que nosotros podamos dar, ofrecer o pagar acá en esta tierra que sobrepase lo que Cristo hizo. Esto tiene que ver con sin precio. No es que no le costó a alguien, sí le costó la vida a Cristo, pero a nosotros no nos van a venir a cobrar. No es que Dios te va a venir a cobrar algo, no. El Evangelio es gratuito, pero sí le costó la vida a Cristo. Le costó su vida a Cristo. ¿Tiene valor el Evangelio? Claro que sí. Es muy valioso el Evangelio. La palabra de Dios es muy valiosa, pero no es valioso lo que nosotros podamos hacer, lo que nosotros podamos entregar, lo que nosotros podamos dar. Dice la palabra de Dios que es como trapos de inmundicia, que no tiene validez lo que nosotros podamos hacer para ser más espirituales o para ser más grandes pastores, más grandes mentores. Hay gente que se cree algo porque porque en mi iglesia hay 100 personas, hay 70 personas, hay 1000 personas, gente que llenó estadio, ¿no? Pero para Dios todo eso no vale de nada. Lo que Dios mira con agrado es el sacrificio de Cristo. Es lo que Cristo hizo hace más de 2000 años. Lo que mira Dios con agrado es la ofrenda que Cristo hizo. Ahora ya no mira Dios nuestro sacrificio, lo que nosotros no podamos entregar. Todavía hay iglesias que los hermanos siguen dando las 7 vueltas, la cadena de los 7 días, los 21 días de ayuno. Todavía la gente hace guerra espiritual, lucha, pelea con los hermanos, pelea con los pastores, pelea con la gente. Pero eso no es el Evangelio. Muchos se agarraron de esos versículos, de que la armadura de Dios, de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y todo el tiempo luchando, todo el tiempo guerreando. Pero Dios, por medio de Cristo, nos amó a nosotros y entregó su vida por amor a nosotros, no para después cobrarnos algo. Esto quiero que quede claro, que tú y yo no le debemos nada a Dios, no porque Dios no nos haya dado nada, porque Dios como Padre nos dio todo, nos dio la vida, nos dio la salvación, nos dio el Espíritu que adentro nuestro habita y que está completo, que nos hace justo, que nos despoja de este cuerpo de muerte. Dice que Cristo quitó el cuerpo pecaminoso para mirarnos a nosotros. Dios nos mira al Espíritu, Dios nos mira a la carne, Dios mira al Espíritu. Y Dios nos ve como a Él mismo. Dios nos ve puro, santo, perfecto, con los dones. Dios no es que fue más agraciado con uno y con otros no. No es que a aquellos les dio la unción y a nosotros no, o le dio más gracia a uno y a otros no. Y a otros hizo pobre, y a otros rico, y a otros sano, y a otros ministros enfermos. No, esto nada tiene que ver con lo que Dios dice en su palabra, con lo que Dios ya determinó para nosotros. Entonces, Dios no es un Dios usurero que te da algo y después te va a cobrar, o después te va a quitar. Porque también escuché una vez un supuesto profeta que dijo que por lo que Dios te va a dar, primero te va a quitar. Prepárense para que Dios te quite todo. No, Dios no es un Dios que hace eso. La gente lo puede hacer, claro que sí. Te puede ayudar hoy, te puede ayudar y mañana te puede decir, mirá, yo te ayudé, yo te di, y te reclama y te sacan cara y te dice, no, porque vos entraste a tal trabajo, porque yo te recomendé, o estás donde estás, porque yo te puse ahí. Eso es lo que hace el ser humano. Pero Dios no es un Dios
que viene a reclamarte, a reclamar tu vida, a echar tu vida al infierno. Ese no es el Dios de Pablo, ese no es el Dios de Cristo, ese no es el Dios que nosotros predicamos. Entonces Dios no es un Dios usurero, no es un Dios que reclama, no nos da algo para que después tengamos que pagar o pagar el doble, o para que hagamos algo, sea en la vida, en el llamado, o en el ministerio, o en nuestro destino, ¿no? Nuestro destino lo escribió Dios, y Dios no es que va a estar borrando y escribiendo tu destino ya está escrito, ya Dios te predestinó. Lógicamente no por eso nos vamos a tirar en un sofá cruzado de brazos, pero sí es para predicar, para enseñar la palabra de verdad, de justicia, del nuevo pacto, el verdadero evangelio, el evangelio de Cristo, el evangelio del reino, el evangelio de la gracia, ¿no? Y claro que sí, como me dijo un hermano la otra vez, me dijo: pastor, yo mucho no entiendo esto del reino, de la gracia, de que somos hijos de Dios, de que somos embajadores de Cristo, de que el reino de Dios es nuestra embajada, que nosotros tenemos esa identidad como hijos de Dios, que Dios como Padre, ¿no?, ya nos dio todo. Y el hermano decía: ¿por qué tenemos que estar sufriendo, no? Pero todo tiene que ver con la mente muchas veces, porque nuestra tarea, ¿cuál es? Estudiar, ¿no? Aprender. Esa es nuestra tarea. La palabra de Dios dice que Él da mayor gracia a los humildes, a aquellos que quieren aprender, que quieren estudiar, que quieren, ¿no?, que se quieren superar. No es que Dios te pide, no es que Dios te exige, no es que lleves una milla más, no es que cargues una cruz, no es que cargues con el ministerio, no es que cargues con todos los hermanos, no es que cargues con los problemas de todo. Lo que Dios mira, acordate bien, es el sacrificio de Cristo. Algunos dicen: no, pero si no tenemos la unción, si nosotros no ayunamos, si no predicamos, si no hacemos tal cosa, tal otra, no tenemos la unción, no tenemos la protección de Dios, ¿no? Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios es que hace 2000 años Cristo murió para que tú y yo vivamos bendecidos con toda bendición, para que tú y yo no tengamos que sufrir, que padecer lo que Cristo sufrió en la cruz. Escuchá bien, algunos dicen que tenemos que cargar una cruz, que tenemos que parecernos cada vez más a Él, que para eso nosotros estamos en la tierra, pero no. Cristo murió para que a ti no te pase lo que le pasó a Cristo. Lo mismo, Pablo predicó, pero no para él enseñar y que pasemos nosotros lo que le pasó a él. Todo lo contrario, lo que Pablo pasó a nosotros no nos tiene que pasar. Por eso ellos eran los verdaderos apóstoles, no los de este tiempo, no los que quieren jactarse, ¿no?, de una cobertura o de que te dan algo, o que mirá, yo te enseñé o yo te impartí, porque en mí está la prosperidad, porque en mí están los dones, porque en mí está la cobertura. No. Y le quieren hacer pagar un precio a la gente. Y le dicen a la gente: no, que si no estás en mi denominación o bajo mi cobertura, ¿no? Y eso no es lo que Cristo hizo. Dios no hace excepción de personas. En nuestro espíritu ya estamos completos. Dios nos mira como en un espejo. Dios se mira se mira como a sí mismo. Dios nos ve perfecto, puro, sin mancha. No porque hay algo que nosotros hicimos bien. Todo lo contrario, todo lo hacemos mal. Cuando queremos agradar a Dios, echamos a perder el vino nuevo. Echamos a perder la gracia de Dios. Porque no podemos agradar a Dios por obras o por algo que nosotros podamos hacer, sino por medio de honrar y valorar el sacrificio de Cristo. ¿Cuándo lo hizo el sacrificio o cuándo hizo la ofrenda, hermano Javier? Hace 2000 años hizo la expiación en la cruz del Calvario. ¿Qué es expiación? Es separar, ¿sí? Lo que alejaba al hombre. El pecado era separación. Lo que alejaba al hombre de Dios o a Dios del hombre era un límite, los pecados. Entonces Cristo quitó, por medio de la expiación de todos los pecados, pasado, presente y futuro,
tuyos, míos, de toda la humanidad, hasta de los animales, para que cesen los sacrificios de animales, para que cesen los sacrificios de las personas. Cristo se ofreció, se ofrendó, y no hay una ofrenda más alta, no hay nada que nosotros podamos hacer para pagar un precio, para ganar las almas, para tener más en el ministerio, para tener más espiritualidad, para tener más amigos, para tener más contactos, para tener más prosperidad. No hay nada que podamos hacer. Cristo lo dijo, Jesús lo dijo, cuando caminó acá en la tierra dijo, no hay algo que puedan hacer para tener un codo más, para tener más altura espiritual, un rango más de espiritualidad. No hay ayuno, no hay 7 vueltas, no hay nada, no hay bautismo, no hay nada, ni bautismo de vivos ni de muertos, dijo Pablo, pueden hacer para tener más espiritualidad, sino por medio de este evangelio, dijo Pablo, de que Cristo murió y resucitó al tercer día, y por medio de ese sacrificio de Cristo nos dejó una vez y para siempre, limpios, puros, sin mancha, bendecido con toda bendición, desde que nacemos hasta que morimos. Y si cae el justo 7 veces, le levantará. Pero ahora Dios nos hace como